Bueno, buenos días y bienvenidos a las entrevistas de Religión Digital. Hoy nos acompaña Francisco Castro, fraile franciscano, gallego, y que acaba de presentar un libro que se llama Todo comenzó en Galilea, diario de un peregrino a Tierra Santa, que publica San Pablo. Buenos días, Francisco. Paz y bien, buenos días. Paz y bien. Todo comenzó en Galilea y, sin embargo, este libro parece que arranca en Compostela. Arranca en Compostela porque para mí es un lugar especialmente significativo. Soy natural de Santiago de Compostela. El Camino de Santiago significa mucho en mi vida. De alguna manera ha ido perfilando mi propia personalidad, incluso lo franciscano me entró a través del Camino de Santiago. Y curiosamente, cosas de la providencia. De un tiempo a esta parte colaboro también como guía en Tierra Santa, acompañando a grupos en peregrinación a estos lugares que tienen tantísimo que ver con las raíces de la fe, porque en cierto modo Tierra Santa es como el quinto evangelio, es como volver realmente al encuentro de Jesús de Nazaret. Y recordemos que Santiago de Compostela es una ciudad apostólica, por tanto por ahí, a través de Santiago Apóstol, ya tengo una vinculación, un parentesco muy grande con la tierra de Jesús. Cuentas que en el libro que la mejor guía de Tierra Santa es el evangelio. Sin embargo, de alguna manera tú estás intentando realizar una guía espiritual y muy personal, una especie de diario de, no sé si decir peregrino, porque técnicamente los peregrinos son los que van a Santiago, pero evidentemente también los que van a Tierra Santa. Decía Dante Alighieri, ya en su época, que quienes iban a Santiago de Compostela efectivamente eran peregrinos, con propiedad, peregrinos. Quienes iban a Tierra Santa eran palmeros. Entonces, bueno, pues no sé si la terminología sirve para decir que, en cierto modo, este libro trata de ser una especie de se trata de profundizar un poco más en la esencia de Tierra Santa y, por tanto, quien hace posible este diario, en esencia, es un palmero, es decir, es alguien que ha ido a Tierra Santa, que ha tenido la experiencia de reencontrarse allí, con la profundidad de la fe, con la espiritualidad profunda que sigue refumando Tierra Santa, pero sobre todo, esencialmente, con la figura de Jesús de Nazaret. Tierra Santa es Jesús de Nazaret. No tendría sentido si no fuese por Jesús. Y antes que nada, yo creo que Tierra Santa, más que un lugar geográfico, es esencialmente una experiencia interior, una experiencia del alma. Por eso, en cierto modo, lo que he querido plasmar en este libro, como algo que pueda nacer de mi propia experiencia, es justamente eso, el compartir un diario de lo que para mí ha supuesto el poder estar, el poder conocer aquellos lugares de Jesús y, sobre todo, el poder comprender mejor el Evangelio, el poder comprender mejor la fe y el venir, pues, de alguna manera revestido de esperanza después de conocer aquellos santos lugares. ¿Hay un antes y un después a la hora de conocer o de reconocer a Jesús o el Evangelio después de haber ido a Tierra Santa? Sí, primero, insisto, porque se comprende mejor el mismo Evangelio. Muchos de los pasajes evangélicos, cuando estás allí, cuando haces una especie de excursión en la historia, hace que el rostro de Jesús sea más nítido. El Jesús histórico, incluso, el Jesús que realmente conoció, pateó, peregrinó por aquellas tierras. En ese sentido, creo que Tierra Santa puede llegar a transformar la vida de una persona. Incluso tengo una experiencia muy hermosa acompañando a grupos, y es que no pocas personas van en realidad a Tierra Santa en principio por una cuestión casi turística. Es decir, bueno, pues me atrae Oriente, me atrae el ir a conocer como si fuera un gran parque de atracciones de las religiones. Sí. Y sin embargo, aquellos que han hecho la experiencia de cerrar, por así decirlo, la mirada del rostro y abrir la mirada del corazón, sí que se han reencontrado con la figura de Jesús de Nazaret, e incluso hay un antes y un después de su peregrinación. Este es un testimonio que me han dado muchos peregrinos. De hecho, el libro se cierra precisamente con el testimonio de algunos peregrinos, peregrinas, que recientemente han estado allí. El próximo que va a ir a Tierra Santa, o uno de los próximos visitantes a Tierra Santa, es Benedicto XVI. Ya se ha hecho público que irá del 8 al 15. ¿Qué se puede esperar de la visita de un Papa en un momento como el actual en la Tierra Santa de hoy? Tierra Santa está muy necesitada de paz. Ha sido siempre el gran lema, pero al mismo tiempo también algo así como la cenicienta del cuento. La paz deseada, Shalom, Salam, tan invocada, pero sin embargo que tanto se resiste, porque en realidad los seres humanos no resistimos a abrir un camino de paz. El que vaya en este tiempo, ahora próximamente, Benedicto XVI, puede significar también un signo de presencia pacífica, en este caso de la Iglesia Católica. En realidad, la presencia de la Iglesia Católica en Tierra Santa es mínima en número, pero creo que intensa en calidad. Muy significativa, además. Muy significativa, porque las personas nativas de allí que profesan la fe cristiana realmente lo hacen, además, en una situación a veces muy adversa en lo social, en lo político, en lo económico.
Quisiera, en todo caso, invocar aquí a un peregrino a quien debemos muchísimo, Francisco de Asís. Francisco fue, en el siglo XIII, en plena época de cruzadas, precisamente para ser un puente que se tendía entre dos grandes culturas, dos grandes civilizaciones, en dos permanente conflicto, además, un hombre de religiosos. paz en mitad de la guerra. Y a día de hoy la presencia de la Iglesia Católica en buena medida es gracias a la Orden Franciscana, que además somos, en nombre de la Iglesia Católica, los custodios de Tierra Santa, para el bien, evidentemente, de todos aquellos peregrinos, peregrinas que puedan acudir a la tierra de Jesús. Sé que los beneficios del libro van a ir, no sé si íntegros, pero Sí, íntegros. íntegramente a la custodia de Tierra Santa. Allí tenemos un amigo común, supongo, que es el padre Artemio Vítores, Sí, que vicecustodio de Tierra Santa. hace muy pocos días, bueno, a comienzos de año, nos hizo un relato apasionante y apasionado de la situación que se está viviendo, la terrible situación que se está viviendo y cómo la estaban viviendo ellos. Un papel fundamental el de los franciscanos, el de la custodia franciscana en Tierra Santa, también, no solo para la custodia de la fe, sino para la paz y para esos puentes que se rompen, pero siempre queda un hilito de esperanza. Es muy importante la labor social que realizan allí los frailes, de intermediación incluso, tratando de ser a veces un escudo, sobre todo para las familias cristianas, para las comunidades cristianas. Pero hay que pensar que la labor social que se sostiene allí en Tierra Santa es muy notoria, incluso entre la comunidad musulmana. En ese sentido, los franciscanos creo que están siendo un testimonio visible de paz en nombre de la Iglesia Católica en medio de un mundo muy convulso. Por eso creo que merece la pena apoyar esa labor. Es una labor actualmente que se mueve también entre ese mare magnum de lo que es y significa Tierra Santa, a veces tan adverso, pero que de alguna manera aún hoy los hijos de San Francisco allí en la tierra de Jesús creo que siguen siendo un testimonio, un auténtico monumento a la paz, siguiendo la estela de Francisco de Asís, siguiendo su filosofía de vida, su concepto de fe, entendida esencialmente como un abrazo fraterno, incluso para el diferente, incluso para quien no profese nuestra misma fe. ¿Cómo contemplan los franciscanos? ¿Cómo se sienten los franciscanos? ¿O cómo te sientes tú como franciscano en la iglesia de hoy? Me siento muy hijo de San Francisco, me siento muy de mi familia, con un sentido fraterno. A mi modo de ver, la Iglesia esencialmente tiene que ser como un gran abrazo de acogida constantemente. No estamos aquí para juzgar, no estamos para condenar, estamos simplemente para tender la mano y para tratar de abrir el corazón. La experiencia del Evangelio esencialmente es experiencia de amor fraterno, de amor solidario, y creo sinceramente que esto es lo mejor que los franciscanos podríamos ofrecer hoy a la sociedad y por tanto también siempre en nombre de la Iglesia. Francisco esencialmente fue un hombre de Iglesia, aun cuando él vivió también de un modo alternativo. Fue muy libre, fue un alma libre para encarnar en aquella época aquello que él consideraba que era la presencia de Jesús en medio de aquella sociedad de la Edad Media, tan convulsa, por cierto. No han cambiado mucho los tiempos. También Francisco en sus últimos años vivió en sus propias carnes y en su recién nacida congregación las divisiones, las luchas de poder. También en ese sentido la época actual nos recuerda a la época de la Edad Media. ¿Cómo ves a la Iglesia hoy? Es una realidad plural. Creo que la Iglesia, y si puede ser también un poco con el estilo de Francisco de Asís, porque esencialmente Francisco de Asís no es un patrimonio de los franciscanos, es un patrimonio de la humanidad. Y es curioso además cómo la gente, incluso gente alejada de la Iglesia, sin embargo reconoce en la figura de Francisco de Asís la expresión de lo mejor, de lo más loable del ser humano. Creo sinceramente que en estos tiempos en los que estamos tenemos que volver a las raíces del Evangelio, tenemos que seguir el rastro de Jesús. Por eso la experiencia de Tierra Santa puede ser en este sentido una pedagogía, y volver esencialmente a la misericordia, a la compasión, a abrir los brazos y a acoger. Nuestro Maestro lo hizo, porque vamos a cambiar nosotros el curso de la historia. Echo de menos una iglesia de puertas abiertas, cada vez más abiertas, y que tenga como cúpula el cielo, el firmamento, que tenga como atrio sagrado el inmenso planeta Tierra, que sea una iglesia misionera, una iglesia que salga a las calles, que camine con la gente, que comprenda, que acompañe, que no juzgue, que no condene. Que tratemos de hacer posible una vez más la epopeya del Evangelio, que, insisto, a mi modo de ver, es esencialmente amor al prójimo. Creo que compartimos al 100% esa visión. ¿Qué lugar, si te tuvieras que quedar con alguno, de Tierra Santa te guardarías para ti? ¿Dónde has visto con mayor fuerza, con mayor intensidad esa imagen del Jesús de los Evangelios? El lago de Galilea.
Primero porque soy un gran amante de la naturaleza siempre me ha evocado a Dios. Contemplar una salida del sol, el nacimiento del día, la aurora, sobre el perfil de las montañas que rodean el lago de Galilea hacia oriente es una experiencia bellísima. Y hay que pensar que han cambiado las ciudades, han cambiado los pueblos, han cambiado muchas cosas desde hace 2000 años, pero esencialmente el lago es lo que era. Por tanto, estar junto al lago, oír el rumor del mínimo oleaje del lago, supone en algún momento presentir la presencia de Jesús y sobre todo el viento que pasa, la brisa que pasa. A veces te da la impresión de que te va a traer las palabras de Jesús pronunciadas allí. ¿Quién sabe? La ciencia avanza mucho. A lo mejor con el tiempo somos capaces de captar esas palabras que fueron pronunciadas allí por primera vez y que hoy dan la vuelta a este planeta Tierra. Afortunadamente. Muchísimas gracias, Francisco. Su libro Todo comenzó en Galilea, diario de un peregrino a Tierra Santa, editado por San Pablo. Recuerden que todos los beneficios de este libro irán a ayudar los numerosos proyectos que realiza la custodia franciscana en Tierra Santa. Y muchísimas gracias por la conversación, por el libro y aquí tienes tu casa.